Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes. Hay asuntos que por su delicada naturaleza requieren de intervención de un juzgado constitucional para dirimir toda acción de anormalidad que se exponga en él. La labor de este órgano constitucional como garante protector de la democracia es de sublime importancia. Hoy en este asunto recurrimos a este garante por auxilio. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ayudará a definir su postura constitucional a los derechos políticos de los mexicanos. Para comenzar, quiero expresar mi conformidad con las consideraciones del proyecto que en su considerando cuarto, séptimo y octavo, presentados por el señor ministro Fernando Franco, con el propósito de declarar como inconstitucional la reforma del artículo octavo transitorio de la Constitución Política del Estado Soberano, Libre y Soberano de Baja California. Como ya se ha sentado anteriormente por mis compañeros, considero que este artículo octavo viola, entre otros, los derechos de participación política de los ciudadanos mexicanos y a su vez también viola los principios de certeza electoral, legalidad y seguridad jurídica. La prohibición de retroactividad, una vez más, la prohibición de retroactividad en perjuicio de los ciudadanos. Y, por último, por la prohibición de reelección. Todas estas violaciones fueron consecuencia de la reforma posterior a la jornada electoral efectuada el 2 de junio del año 2019 en la entidad de Baja California. Pero a mi parecer y por mi experiencia, también se violan los principios fundamentales reconocidos en nuestra Carta Magna: el principio de supremacía constitucional y el principio democrático. Con fundamento en el artículo 39 constitucional, la soberanía reside originalmente en el pueblo mexicano, de donde proviene el poder político, esto con el propósito específico de beneficio para toda la nación. El artículo 41 de nuestra Constitución está más claro, muy entendible, porque en él establece la clara determinación del pueblo al otorgar a los poderes políticos de la Federación y los estados, hallando de competencia entre ellos, pero siempre atendiendo a la superioridad de los principios establecidos en nuestra Constitución. Atendiendo el caso que nos atañe hoy día, con un legislador local invocando el ejercicio de sus competencias a sabiendas, violenta los principios constitucionales, los derechos de los ciudadanos, cuando un Congreso, en este caso un Congreso local, legisla ignorando el sentido de la voluntad ciudadana, cuando los representantes políticos traicionan a sus representados, nos vemos expuestos a un atentado directo a la democracia y por ende un atentado contra nuestra Constitución Política Federal. Por medio de la norma impugnada, se modificó con posterioridad al desarrollo de los sufragios y con efectos retroactivos al término del cargo de gobernador electo. Se violó deliberadamente el principio principal de todo proceso electoral, que es la predeterminación temporal del ejercicio
del cargo público. ¿Qué mayor insulto a la democracia que alterar unilateralmente este acuerdo esencial? La norma impugnada abarca un abuso por parte del poder jurídico otorgado soberanamente al legislador local por los votos de los ciudadanos. Este abuso de poder, esta simulación política, implica una seria amenaza para nuestra vida democrática. Los ciudadanos, los partidos políticos y las autoridades, todos en conjunto formamos el Estado constitucional y democrático de derecho, en donde los mexicanos tenemos aspiraciones a alcanzar a vivir. Sin embargo, nosotros los servidores públicos, todos nosotros, todo órgano de gobierno, tenemos que ser principalmente ejemplo de rectitud y de completa transparencia para poder transmitir una cultura pura de respeto al orden constitucional y de respeto también a los derechos humanos plasmados en nuestra Constitución política. Como bien lo establece el proyecto presentado por el ministro Fernando Franco, la modificación a la norma transitoria constituye un fraude a nuestra Constitución que viola directamente los principios democráticos, el Pacto Federal y los derechos de participación política de los ciudadanos de Baja California, derechos reconocidos y plasmados en su Constitución local. Cuando nos encontramos al margen de un supuesto ejercicio legítimo de soberanía estatal o de una supuesta libertad configurativa, se pretende justificar la constitucionalidad de una norma que su intención fue modificar el término de un cargo de gobernador ya previamente determinado y votado. Esta modificación contraviene abiertamente a principios constitucionales y por lo tanto establece un fraude a la Constitución por simular cumplir con nuestro orden político constitucional y cuando en realidad lo quebrantó abiertamente. Señores y señoras ministros, cuando un tribunal conoce de un asunto como el que hoy se nos ha expuesto, donde el resultado es evidente, las violaciones a los derechos de los ciudadanos, cuando el respeto de los mismos no los hay, es una condición de respeto primordial a la democracia y son derechos reconocidos por nuestra Carta Magna. Mi obligación como ministro de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación es evitar a toda costa que se violente nuestro orden constitucional. Por lo ya expuesto, votaré a favor del proyecto para que se invalide la modificación posterior del artículo 8º transitorio, que hoy es impugnado. Muchas gracias.